Desde la recuperación de la democracia hasta la actualidad, se contabilizan en más de 200 los desaparecidos y más de 4.000 los asesinados por las fuerzas de seguridad del Estado. En Córdoba, Buenos Aires, Rosario, Mendoza o Neuquén, la violencia institucional ensaya parecidas retóricas y se esconde tras plataformas electorales que prometen más políticas de seguridad selectivas. El verdadero mapa de la inseguridad es el de la violencia institucional. Nosotros decimos, hay una gestión de la inseguridad. Y esa gestión de la inseguridad tiene sus temores, se construyen, digamos, los miedos necesarios para que esa política de inseguridad sea efectiva en el territorio, y después se construyen las soluciones. Lo mismo sucede con la emergencia de inseguridad en la provincia de Buenos Aires, digamos, ¿no? No recuerdo ahora, pero una cantidad increíble de abatidos, ¿no? Digamos, yo diría asesinados sin juicio. Sería quizás para mí el nombre más correcto de llamarle a esos abatidos, ¿no? Porque nadie les preguntó, nadie los sometió a un juicio. Y son cifras que se difunden y de alguna manera denotan el éxito de una política que tiene que ver con saciar ese sentido común construido, digamos, ¿no? Es decir, bueno, mirá, te matamos 20 negros, de alguna manera estamos cumpliendo. Como que el telón es la noción de seguridad, pero cuando uno corre el telón, el fondo de escenario es el control poblacional. Porque la seguridad, en definitiva, no te lo da la policía. Esa también es una noción construida en los últimos años. La seguridad te lo dan otras instancias también, ¿no? Como más trabajo también y más educación. Pero bueno, independientemente de eso, como se pretende construir desde el discurso muchas veces y en función de que se viene un año electoral, la respuesta o la salida más fácil o la salida más visible y más cortoplacista también es esta: son 10.000 efectivos a la calle. La salida rápida de 10.000 efectivos armados y con 6 meses de formación es una bomba de tiempo, ¿no? En cualquier momento puede explotar. Incluso en la clase política, que muchas veces, de alguna manera, esto lo digo porque me parece que es así, digamos, está muy borroneada en el aspecto de seguridad, los límites entre las fuerzas políticas y la oposición, oficialismo, está muy borroneado el límite, ¿no? En cuanto a seguridad. Yo creo que la clase política, como clase política, entiende que la seguridad es un tema que o no hay que meterse demasiado, o hay que acordar con las corporaciones, o cree directamente en el paradigma vigente, digamos, ¿no? Son estas tres cuestiones que pueden llegar a ser. Entonces, concretamente después se tratan digamos, vos sos periodista, el periodismo debe saber, digamos, se hace el recorte de la realidad que se quiere, y se dice lo que quiere de ese recorte. Entonces, claro, en Córdoba claramente, en Buenos Aires es el caso que por lo menos mejor conocemos, se recorta la realidad. Se recorta esa idea del pibe que va a delinquir y que no tiene respeto por la vida de nadie y que mata. Y entonces los resultados, digamos, tienen que ver con esa visión de la problemática, digamos, ¿no? Va a seguir siendo así hasta que no cambiemos esa matriz de pensamiento, digamos, ¿no? Ellos quieren mandar acá en mi barrio todos los días.
soy papá de Maximiliano Hernán Milesi, quien fue asesinado el 11 de febrero en hora de la madrugada en el barrio Iliadó, a metro de un puesto de gendarmería. Mi hijo fue a dar una vuelta en moto con un amigo, salió de mi casa, me pidió permiso, yo hacía 1 minuto que lo había dejado en casa, regreso a la esquina de mi casa caminando, salgo caminando y viene un chico y me avisa que mi hijo estaba herido a 2 cuadras de mi casa. Este es el lugar donde fallece mi hijo. Nos vamos a encontrar con un manchón que si se hacen pericia van a descubrir de que es la sangre de mi hijo, porque él viene de aquel lado. Los disparos son efectuados de aquel lado, por lo que me dice el amigo que viene en la moto con él. Da vuelta en mi hijo por el susto, recibe un disparo en la pierna y choca contra la camioneta. Cuando se levanta y recoge la moto de vuelta, recibe el impacto que mata a mi hijo. Era mi amigo y siempre salíamos a bailar, él organizaba todo, era bueno, jugaba a la pelota. Y venía todo el día a la esquina, estaba con nosotros, se organizaba cuando íbamos a bailar, y estaba siempre con la hija. Venía con la hija, con los amigos, la traía a la hija para que la veamos, todo. Nosotros la misma noche que estábamos en la esquina, vinieron y nos dijeron y fuimos para el hospital. Y ya llegó muerto. ¿No lo pudieron ver? No lo pudimos ver, porque lo metieron rápido al coso y se pusieron todos los gendarmes ahí. Y hubo una discusión y después salieron diciendo que falleció. Sí, vamos a decirlo acompañar a la familia porque él no tenía nada que ver. Era un chico más de la esquina que no tenía nada que ver y lo mataron. Entonces se equivocaron porque él no tenía nada que ver. Cuando yo llego a este lugar, pasaron entre 10 y 15 minutos, veo recoger en un coche particular a mi hijo, toman dirección hacia la derecha donde estoy marcando, y de aquella esquina me efectúan disparo, que yo sí veo que es gendarmería. No sé si fue para disuadir un poco a la gente que se encontraba en este lugar, o pensaban que podía haber otro enfrentamiento, o si hubo un enfrentamiento, no lo sé, en la cual efectúan disparos de aquel lado gente de la gendarmería. Yo sí puedo dar fe, porque lo he visto con mis propios ojos, me oculto de este lado, detrás de la camioneta que no recuerdo qué marca, modelo, color, por los mismos nervios, la cual mi hijo había chocado la moto en dar vuelta en U, en este sector. Mi hermano estuvo en la casa de mi otro hermano, Claudio, estuvieron en una fiesta, ellos venían a la mañana de la casa de él, bajaron en la estación de José Cepaz y al frente había una panchería. Y mi hermano se quedó hablando aparentemente con alguien porque él venía con 2 amigos. Esos 2 amigos se adelantan para adelante y se paran en la panchería de este señor Carlos Echeverría. Bueno, le piden a la moza, aparentemente le piden una bebida, una gaseosa o una bebida, no les sé explicar bien, y bueno, aparentemente le habrán dicho algunas cosas lindas, algunos piropos a la chica esta que como que se enojó. Este señor ve esto, lo que está sucediendo, entonces él interviene. Y bueno, y este señor se empezó a alterar las cosas, empezó a pegarle a los chicos. Estos chicos le empiezan también, es un ir y venir. Y bueno, el policía estaba de civil vestido, estaba de bermuda. Y bueno, se estaban peleando y en esto viene mi hermano, ¿entendés? Viene y se encuentra que ve un alboroto adelante. Entonces él se arrima y ve que este hombre le está pegando a sus 2 amigos. Entonces él se arrima, él se acerca y le pregunta ¿por qué le está pegando a los pibes? Entonces este señor empiezan a pegarse los 2. Mi hermano no se podía defender por el estado de él. En realidad no se podía defender porque él no estaba en sus cabales. ¿Entienden? Bueno, entonces este señor le sigue pegando, lo arrastra de la panchería para el lado de la verdulería, para el lado del paso nivel. Lo arrastra.
que son un par de metros, sí, lo arrastra y le sigue pegando. Se levanta mi hermano. Y este señor le sigue pegándole piñas y patadas y mi hermano se zafa de este señor y agachado, arrastrándose, se va a la vuelta de la verdulería que está al paso nivel a unos metritos para esconderse detrás de unos tachos azules que hasta el día de hoy pasamos y vemos esos tachos azules y nos hace recordar ese mal momento. Y se esconde detrás de esos tachos y le dice, por favor, no me pegues más, por favor, le decía a mi hermano. Por favor, no me pegues más, loco, ya me lastimaste mucho, ya fue. Y si mi hermano se levanta y él no sabe dónde se encuentra por los golpes. Y él se va caminando a través de la vía de espalda. Y este señor le pide, y si no te estoy errando acá, le pide al hijo que está dentro del auto el cargador, porque tiene el arma descargada. Le pide el cargador y el hijo se la tira. Este señor agarra, carga el cargador, el arma y le tira, le descarga el arma por la espalda y 2 tiros le tira. Nunca apuntó al piso, nunca apuntó al piso. Siempre le apuntó a él y le descargó el cargador y 2 tiros. Uno le pegó en la pierna y uno le pegó acá atrás entre la columna. Ni yo y creo que ningún padre se encuentra preparado para enterrar un hijo, sino lo contrario. Uno ya tuvo un recorrido en su vida, llega a una edad que si le toca pasarla, preparar a sus hijos para que entierren a su padre y no su padre un hijo. Es muy triste, doloroso esto, lo comparto con toda esta familia que han pasado por situaciones similares o distintas, pero perder un hijo es muy doloroso, es muy fuerte. Yo me encuentro por dentro muy golpeado, muy lastimado, porque me sacaron un hijo que no se merecía morir en la forma que murió, o mi hijo no se merecía estar en esta tierra tan malvada, tan perversa, tan llena de injusticia. Y yo creo que hoy mi hijo se encuentra en el cielo, iluminando a la familia, dándonos un poco de fuerza para llegar a descubrir la verdad. El peligro de la pobreza se editorializa y propagandiza. La semántica de esta seguridad requiere, por lo tanto, de amnesia social, una cuota de impunidad institucional y otro tanto de inconfeso racismo espiritual. Yo creo que el problema que estamos teniendo muchas veces es el uso del marketinero que se hace de la seguridad y en realidad que tiene que ver con, si se quiere, paradigmas que se construyeron desde el neoliberalismo, digamos, ¿no? Que tienen que ver con la seguridad y que no son solamente de Argentina, tienen que ver a nivel mundial, si se quiere, o en principio latinoamericano, que tiene que ver con de fondo creo que esta idea de combate al delito, ¿no? Que en muchos países de la región es tomado de alguna manera como, si se quiere, bandera o marketing, como vos quieras llamarlo, de algunos sectores de derecha o del neoliberalismo que siguen construyendo el mismo paradigma que se construyó desde la época más, digamos, si querés, más neoliberal. Pero yo vivo en la provincia y mi problema se llama inseguridad. Mi solución de Narváez Macri. Se construye, yo creo, con 3 patas muy claras. Uno es la policía, por otro lado la justicia, que blanquea esa red de intereses que manejan las policías en el territorio, y después por otro lado los medios de comunicación, que son los que de alguna manera estigmatizan y construyen ese sentido común
Nosotros siempre decimos en la campaña, el policía, en definitiva, es el brazo armado del sentido común de la sociedad. No todo lo que pasa es delito, inseguridad, es violencia. Muchas veces la respuesta que se le quiere dar o lo que se quiere, la noción que se quiere construir de la sociedad es esa, ¿no? Porque quien tiene miedo no sale de la casa, quien tiene miedo, por ejemplo, sube a un colectivo y ya te mira con desconfianza. Está bien ser cuidadoso, pero ser excesivamente cuidadoso te hace paranoide. Cuando hay una situación de miedo y de paranoia, y esto funciona en las guerras, digo, el primero que dice lo que hay que hacer, todos lo van a... Y el primero que saca un título o una chapa diciendo qué es lo que hay que hacer, todos terminan respondiendo a esa persona, a esa consigna, así sea la más irracional del mundo. Pero frente al miedo, muchas veces el miedo y la paranoia es falta de respuesta concreta, así, lisa y llanamente, ¿no? Cuando uno no tiene respuestas, y es esto también la inseguridad que se pretende generar, ¿no? Porque el miedo también es inseguridad, el miedo construido, ¿no? El miedo, qué sé yo, el miedo real, el miedo subjetivo de que vos ves 4 horas de televisión en tu casa y después no querés salir a la calle, o si salís con un perro, un custodio, ¿entendés? Y con la idea de que tenés que salir armado hasta los dientes para poder ir a comprar pan y volver. Nací con mucho esfuerzo de parte de mi mamá. Dicen que estuvo unos meses internada en un hospital, sufriendo en una cama, con riesgo de abortar, y con su vida en peligro quiso que naciera igual. Y me crié como un chico normal, de un barrio bajo. Me hacía falta la comida y a mis padres el trabajo. Ser chiquito y estar solo, sé lo que es eso. Iba a la escuela sin abrigo, congelándome los huesos. Lautaro había tenido un día normal, había ido a entrenar como siempre. Él era jugador de Banfield. Vino, fue a buscar a su hija, la llevó a pasear, volvió a mi casa y me entero ahí que él iba a salir a bailar con 2 primos y un amigo. Y bueno, nos pusimos a charlar, ya digo, se hizo las 2 menos cuarto aproximadamente, y Lautaro sale de mi casa con sus primos y su amigo. Cierro la puerta, hago unos pasos, unos metros escasos, y comienzo a sentir disparos. 2 en principio y 5 después, como digamos a repetición. No me dio tiempo de nada, porque cuando estoy abriendo la puerta nuevamente ya me traen a Lautaro herido. Damián estaba en el cumpleaños de mi otra hermana. Estaban comiendo choripán y un rato antes de irse a la casa de la novia, él se tenía que ir a las 12 de la noche a la casa de la novia, le pide permiso a mi hermana para llevarle unos choripanes a los amigos que estaban en la plaza a una cuadra de mi casa. Mi hermana le dice que sí, prepara los choripanes y Damián se los lleva a los amigos. Cuando Damián sale, al rato empiezan a ver las luces de una sirena. Salen corriendo para ver qué había pasado y empiezan a gritar Pitu, que es como le decían a él, Pitu, Pitu, y cuando mi hermana llega al lugar donde él estaba, lo ve a Damián tirado. Bueno, Benítez venía por la avenida Monteverde. Cuando llega a Goyena, él piensa que 2 jóvenes que estaban en la parada del colectivo le van a arrebatar la moto a su hija y a la hermana. Al primer disparo, esos chicos no estaban más. Entonces lo que nos preguntamos era cuál era la necesidad de disparar 7 veces. ¿Y a quién? Él dice que él pensó que su hija estaba muerta. Bueno, un absurdo, porque su hija estaba de pie, queriendo justificar. Entonces ahí es donde se llega al exceso de la legítima defensa, pero que no hubo legítima defensa, no pudo haber habido exceso entonces, porque al no haberla, él no corrió peligro en ningún momento,
porque las dos personas que supuestamente le podían arrebatar la moto no estaban armadas. Entonces, ¿cuál fue el peligro? No, es una persona que es perversa, que para mí es un descerebrado, y que, como muchos integrantes de la fuerza, están acostumbrados a este modus operandi. Es decir, yo disparo, no importa quién. Nosotros lo conocimos acá en Banfield, en séptima división. Él se vino a probar en octava y en séptima se quedó ya en el club y jugó con nosotros. Porque tampoco se justifica su actitud a posteriori del hecho, porque si él ya sabe el daño que ocasionó, es un disparo por la espalda, ¿por qué sigue en forma amenazante con los amigos de mi hijo, mi yerno? A esa altura ya había salido mi hija. Entonces, él sigue amenazante con su arma. En ningún momento, porque otra de las actitudes tendría que haber sido, dejo el arma. Él le decía, córranse, acá no pasó nada. Uno de los amigos de mi hijo, que era el que iba a conducir el auto, le dice, le tiraste a mi amigo. Y él le dice, y vos callate porque te tiro a vos también. Ni siquiera tuvo la voluntad, a ver, lo que lo podría, digamos, no haber defendido, pero una actitud noble frente al hecho de habernos ayudado, que no podíamos levantar a Lautaro porque ya era un cuerpo muerto. Llega mi hermana y lo ve tirado. Lo que había pasado era que venía la policía en una persecución, 2 chicos habían robado un auto, dejan el auto en la esquina de mi casa tirado y salen a correr. Salen a correr en dirección hacia donde estaba Damián. Cuando mi hermano y los amigos ven que cruzan los delincuentes para el otro barrio, porque el otro barrio Libertador se divide con un puente, porque hay un arroyo en el medio, se divide con un puente. Cuando cruzan ese puente, ven que frena la policía, un móvil del CPC, y baja el conductor. Arriba de la camioneta queda una policía mujer y baja el conductor. Se pone detrás de la puerta y empieza a disparar. Entre 7 y 9 disparos, de los cuales uno le roza la cabeza y el otro le impacta en la cabeza a Damián. Cuando mi hermana llega al lugar, lo ve a mi hermano tirado y mi hermano la mira, él estaba con vida todavía. Ella le pide que por favor no la deje, él le hace una seña como que no aguantaba y en ese momento es cuando muere. Llaman a la ambulancia, viene la ambulancia, pero no querían levantarlo porque ya estaba fallecido. Y en ese momento los vecinos empezaron a pedir que lo levanten, no dejaban salir a la ambulancia del lugar sin el cuerpo de mi hermano, y es cuando la policía por segunda vez empieza a reprimir. Tuvimos que dejar el cuerpo de mi hermano tirado donde había caído y salir a correr porque empezaron a reprimir nuevamente. Era la segunda vez que reprimían. Mismo cuando viene la policía, uno también se da cuenta ahí que ya sabían que era un colega, porque la forma de acercarse al vehículo, cuando uno le está diciendo cuidado porque está armado, porque a esa altura, vuelvo a repetir, nosotros no sabíamos que era un policía. Y la policía, esto se lo dice mi yerno, lo corre como diciéndole, no, vos andate que nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces ahí también empieza una complicidad policial que se genera acá por el mal procedimiento, porque nosotros vivimos en una ruta con un tránsito muy importante a toda hora y en ningún momento, por ejemplo, se acordonó la zona.
O sea, los vehículos seguían pasando. Cuando había que preservar pruebas, porque era evidente que había que encontrar o que se iban a encontrar los 7 casquillos. Para los protagonistas de las Crónicas Rojas, esos cuya vida parece valer menos que la bala que los mata, el único derecho que se les concede en páginas de diarios, minutos televisivos o discursos de seguridad es el derecho a la sospecha. Sin duda que la justicia es uno de los problemas más grandes que tenemos en este país, digamos. El único poder que no fue interrumpido en la última dictadura militar ni en ninguna, en realidad. El único poder que convalidó las interrupciones democráticas y fue cómplice, no fue el único que fue cómplice, pero sí que las convalidó legalmente. Y si vamos a hablar de causas armadas como una de las problemáticas resultante de este mal funcionamiento de la justicia, hay que ver distintas perspectivas, digamos. Por un lado, la perspectiva de clase, digamos, ¿no? Las causas armadas siempre son sobre los sectores populares, digamos, ¿no? ¿Qué pasa, me pregunto yo, que la justicia para investigar el narcotráfico o para hacer que investigue el narcotráfico termina deteniendo o a las mulas que pasan algo de droga por la frontera norte de nuestro país o a los pibes que consumen droga y tras un allanamiento son plantadas, digamos, determinadas cuestiones y después terminan años y años procesados y presos para mejorar las estadísticas y hacer como que trabajamos. En función a veces de cuestiones que se dicen como las puertas giratorias, en definitiva esas medidas o esas garantías constitucionales están al acceso de toda la sociedad, no es que los delincuentes entran y salen por una puerta y si existiese eso, existe para todos, no existe para vos sos delincuente, así entonces vas a entrar y vas a salir. Eso es una mentira, es una noción que en definitiva lo que termina, el resultado, ¿no? Como es una afirmación negativa, el resultado que se espera es que, bueno, que salgan a buscar todavía más delincuentes y que no lo dejen salir. Ampliemos las cárceles, construyamos esa noción de seguridad y en definitiva controlemos la pobreza, ¿no? Y controlémosla, y no es resolvamos la pobreza, es controlemos la pobreza, que son dos nociones totalmente distintas. Para mí el verdadero cambio de la justicia va a ser el día que los pibes pobres lleguen a ser jueces, lleguen a ser fiscales, lleguen a ser venciendo todos los obstáculos que te ponen la pobreza en el camino, ¿no? Porque quizá todos tenemos deseos de pibe, ¿no? Por ejemplo, uno cuando se ve con el guardapolvo blanco que va a primer grado, piensa en ser médico, por ejemplo, ¿no? Y todos tenemos esa posibilidad de soñar. Ahora la realidad te va poniendo obstáculos donde te va quitando esas posibilidades. Mi hermano tenía 19 años, 18 en el momento de fallecer. 19 hubiese cumplido el 19 de febrero. Era el más chico, el menor, el hermano menor de 3 mujeres. Así que sí, cayó, destrozó completamente una familia. Nosotras, mi hermana y yo, sí nos hicimos cargo de tratar de hacer todo lo posible para que se haga justicia. Salimos como querellantes, incluso, bueno, mi papá también está como querellante y bueno, con ella tratamos de hacer todo lo posible para que se conozca el caso, de ir a dar notas, todo lo posible para que se sepa.
Bueno, en este caso tuvimos la gran suerte, por así decirlo, dentro de la desgracia, de que el fiscal se apersonó en el lugar unas horas después y es quien lleva a su cargo toda la investigación y realiza todas las, o sea, da cuenta de qué es lo que se tiene que hacer y lo que no. Derivó la investigación pericial a la Gendarmería Nacional, evitando todo tipo de contacto con la policía, porque si evidentemente se seguía el procedimiento como que cuando no hubiera fiscal, el cuerpo de Damián hubiera ido al Ramón Carrillo, que es donde es la morgue de acá del lugar, a donde llevan a todos los cuerpos, y bueno, ahí se sabe que se iban a manipular un montón de pruebas que en realidad no era lo que la fiscal quería. Así que bueno, se derivó el cuerpo a la morgue de Lomas de Zamora, que es la morgue que depende de todo el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, así que imagínate, es inmenso los casos que tienen, porque no solamente es de lo que es el primer cordón, es todo, es de Junín, de todos derivan ahí. Y bueno, la fiscal pidió la aprehensión de estos policías, entendiendo que en realidad no hubo enfrentamiento, porque ella cree digamos, en la declaración de los testigos, tiene el accionar que violando totalmente el protocolo de los policías, pero la jueza de Garantías 1 estima que faltan pruebas todavía por producirse y que no podría ser lugar a la detención de estas personas y los dejó en libertad. Por el estudio que nosotros hemos hecho previo, a raíz de toda esta investigación, la comisaría de Billinghurst tiene bastantes denuncias por este tipo de casos, no solo de este tipo, digamos, sino también de corrupción, tienen muchas denuncias. Y bueno, es algo común en el barrio, porque si no pasa en esa zona, pasa más allá, pasa enfrente, es algo común. El tema del gatillo fácil es común en la zona. La verdad que ahí con la justicia nosotros tenemos un problema que es estructural, que tiene que ver con el componente de la justicia, los sectores que integran la justicia, los magistrados, pero que también tiene que ver con la estructura de la justicia y el funcionamiento de la justicia. Y si vamos a hablar de causas armadas como una de las problemáticas resultantes de este mal funcionamiento de la justicia, hay que ver distintas perspectivas, digamos. Por un lado, la perspectiva de clase, digamos, ¿no? Las causas armadas siempre son sobre los sectores populares, digamos, ¿no? Bueno, lo que dijo este señor Echeverría, para justificar todo esto, de que ellos quisieron robarle a la chica ahí en la panchería. Y bueno, y eso él fue lo que se justificó al declarar él por qué pasó todo esto, por qué él sacó un arma, por qué él le tiró, por qué. Entonces, bueno, él justificó esto, de que los muchachos bajaron, se sentaron en la panchería y le pidieron una gaseosa y le quisieron robarla a la chica. Hay testigos de que son de una carnicería, de al frente de la panchería y de la verdulería donde se ocasionó este problemita, donde él se escondió detrás de esa verdulería. Este señor toma de testigo a un muchacho en la verdulería y al carnicero. Un carnicero, él los toma de testigo. Él se los lleva a declarar. Y él le dice, ustedes tienen que decir esto, esto y esto. El fiscal me atiende el día jueves en la mañana, tengo una entrevista, hago un reclamo, sabiendo de lo ocurrido en este barrio, digamos en el barrio Iliadó, donde fallece mi hijo, donde yo le hago una consulta a él con respecto a la muerte de mi hijo, cuáles eran los pasos a seguir o qué tenían de la causa. Me dice que la causa se iba a investigar en esa fiscalía, yo hago un reclamo, presento un reclamo, que no quería que se tramite la causa de mi hijo en esa fiscalía, que sea elevado a un juzgado, porque él me dice que desde la muerte de mi hijo hacia atrás tiene 14 cadáveres más en 2 años en el mismo sector. Que los testigos no hablan, que la gente no habla, que la gente no dice nada. O sea, que si se sucedieron estos hechos durante 2 años y hay una guerra en ese sector,
no tiene nada que ver relacionado con mi hijo. Y si en 2 años no han investigado nada, no han hecho nada, no tienen a nadie detenido, no tienen homicida. Ahora, yo quiero saber si el fiscal, como dice, que los testigos callan, que nadie habla nada, que nadie dice nada, ¿en qué va a quedar la muerte de mi hijo? No sé, yo veo que no hay justicia acá. ¿Por qué? Porque hay justicia para la gente es importante. Para la gente, para los chicos del barrio no, ¿entendés? Como es el caso de nosotros. Este señor Nisman, ese mismo día ya se hacía muchas pericias, se hacía de todo. ¿Entendés? Ya se sabe prueba de balística, se tomaron muchas pruebas, muchos testigos, ya hay todo, está todo avanzado. ¿Y hace cuánto de todo esto? Hace muy poquito. ¿Por qué? Porque es una persona importante. Pero para mi hermano, que él no es importante, y para otros casos, que hay muchos casos que no son importantes, está todo dormido, ¿entendés? ¿Y cuándo sale a reducir? Cuando la familia se planta, vamos a hacer una marcha por la impunidad, por la injusticia, ahí, ¿por qué? Porque ahí vienen ustedes, los canales, ¿entendés? Y nos salen a reducir, nos salen a sacar a la luz. Pero si no, nosotros estamos ahí aislados, estamos estancados en la nada. Mi hermano se vestía así, vestía con ropa deportiva, a veces usaba gorra, a veces no. Pero siempre fue trabajador, así que se crió en un barrio humilde, como nosotras. Y yo siempre, después de lo que pasó, vivía repitiendo. Yo me ponía a pensar todas las mañanas o todas las noches que mi papá y mi hermano volvían de trabajar, que se iban a la mañana temprano, que mi hermano trabajaba en un taller en una villa al fondo y vivía asustada porque no les pase nada, porque no quieran robarle y lo maten, y repetía que al final las personas que lo tendrían que haber cuidado, los que tendrían que haber protegido, porque el CPC es protección ciudadana, lo mataron. Cada pibe abatido por la policía pasa a engrosar las estadísticas de eficacia de una maquinaria que fabrica cada vez más muerte e impotencia. En medio del olvido que siembran los mercaderes de la mano dura, luchar por cada uno de estos pibes es aparecerlos contra la desmemoria del poder. Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el tribunal por unanimidad falla. Condenar a David Ramón Benítez, cuyas circunstancias personales sobran en autos, a la pena de 14 años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego por el hecho ocurrido el día 6 de mayo de 2012 en la localidad de Bursaco, partido de Almirante Brown, en perjuicio de Lautaro Juan Bugato. Bueno, llegamos a juicio en el mes de agosto, comenzó el día 12 de agosto y termina el 17 de septiembre con la sentencia. En realidad, después de haber sufrido muchos contrapiés, digamos, con la justicia, porque él en su momento había sido detenido, tenía la prisión preventiva que le había dictado el juez Vitale, termina por una resolución de la sala número 2 yendo al juicio en libertad, porque hubo un cambio de carátula que de alguna manera le abrió las puertas a la libertad
porque de ser un homicidio simple, como estaba caratulado, con dolo eventual, agravado también por la función pública, se hizo un cambio de carátula que era exceso en la legítima defensa. Ese cambio de carátula automáticamente le abrió las puertas a la libertad, de manera que él llega libre al juicio. El juicio me quedo con varias postales, pero muy marcadas o muy representativas. Una es, bueno, el día del comienzo del juicio, toda la gente, los amigos de mi hermano, mis familiares, como que todos muy ansiosos. Después, bueno, en el transcurso del juicio, una imagen que me queda muy grabada es la de la hermana de David Benítez, diciendo que mi hermano había sido uno de los pibes que le quiso robar con un arma en la mano, que le robó la moto, que le disparó en la cabeza, todo parte de su estrategia mendaz para justificar, ¿no?, la violencia que desplegó Benítez esa noche. Y sobre todo también hay una imagen que tengo muy latente, que también del día de la sentencia, que es el asesino de mi hermano, David Benítez, vestido con un traje, ¿no? Y vestido como si fuese, como con un traje de gala, ¿no? Y yo lo miraba y trataba de interpretar por qué, ¿no?, había elegido ese atuendo, por qué. Y la única respuesta que le encuentro hasta ahora es que él lo que pretendía hacer era gala de su impunidad. Bueno, primero yo quiero aclarar algo, ¿no? Que la lucha nuestra continúa en el caso de la justicia. ¿Por qué? Porque él no tiene todavía la sentencia firme. Es más, su abogado ya ha apelado para que tenga prisión domiciliaria, en fin. La lucha continúa. Esperemos que con mucho tino el que tenga que resolverlo se dé cuenta de que no hay, ningún mérito para que tenga una prisión domiciliaria. Primero porque tiene 32 años, porque goza de buena salud, y me pregunto por qué mi hijo tiene que estar bajo tierra y él podría estar gozando de la prisión domiciliaria. No lo voy a permitir. Lo de Ugato es, para mí, positivo o da muestras de dos cuestiones concretamente para mí importante de resaltar. La mitad de los casos de violencia institucional en donde intervienen policías están de franco o están libres, digamos, no están trabajando. Pero otra vez un policía de civil saca su arma sin ningún criterio, dispara en cruz o en abanico hacia todos lados y mata a un pibe inocente. Digamos, miles de casos similares. Concretamente el CEL dice la mitad de los casos de violencia institucional son de este tipo. Nosotros hemos querido discutirlo cuando se discutió en la provincia de Buenos Aires la idea de la policía comunal. Habíamos logrado introducir desde un espacio, si se quiere, más nacional y popular, esta modificación de que los policías dejen su arma en el lugar. Que bueno, después, gracias al diputado Massa, han ido para atrás con esa modificación y hoy la policía todavía puede portar su arma. Le sacaríamos un peso al policía, ¿no? Ve un robo y no tiene que intervenir, digamos, no vale más el reloj o el celular que intenta robarse que la vida del pibe mismo, inclusive ese o el de la gente de alrededor. El principal reclamo que tiene la presión de Buenos Aires es que tiene tranquilidad, inseguridad, el miedo. Ha sido realmente un gran esfuerzo, por eso quiero felicitar al ministro Montenegro y desearle la mayor de las suertes al nuevo jefe de policía, Busaco. Agrupación Policía Metropolitana, buenas tardes. Buenas tardes, señor jefe, gobierno.
Entonces a mí me gustaría, no solamente que los padres que atravesamos por esta situación, yo sé que es muy difícil, que es muy difícil llevarlo a cabo quizá, pero que todos sepan cuáles son sus derechos, qué es lo que la policía puede hacer con vos y lo que no tiene que hacer, y no callar. Esto para mí es fundamental. Y esto de que todavía sigue en algunos casos el no te metas, para mí es terrible. No, hay que meterse. Cuando algo está mal, hay que meterse. No podés poner la cola entre las piernas. Porque si no, ¿de qué sirve la vida? Los gobiernos pasan, la policía queda. Entonces, de alguna manera, nosotros creemos un poco ese concepto y entendemos que la lucha tiene que ser transversal. Tenemos que construir una mayoría que tiene que ver con mayor poder popular. Digamos, esos compañeros que hoy nos separamos en términos políticos, si querés, mañana vamos a estar unidos por la misma pelea y nosotros también estamos atrás de los casos de violencia institucional y ellos también. Es una pelea que si no juntamos fuerzas nos va a ser muy difícil. Nosotros no vamos a resolver el problema de los pibes que están al servicio o están, si se quiere, como mano de obra barata para el delito, si no resolvemos la matriz económica, si no resolvemos que haya más trabajo para todos, si no damos la disputa a nivel continental, si no entendemos que de alguna manera los pueblos de Latinoamérica tienen que liberarse también en términos económicos y políticos y sociales de las cadenas que nos han atado históricamente para poder desarrollar un país más inclusivo, con más trabajo, con más educación. Esta pelea no está desatada de esa. Esa pelea es parte de ese modelo de construcción. Por eso para nosotros no es del todo contradictorio, porque decimos que la pelea por un modelo económico diferente, más inclusivo, que tenga que ver con, como dice Cristina, que los números cierren con la gente adentro. Si no tenemos ese modelo de país, claro, en el liberalismo discutíamos gatillo fácil. Ahora en un modelo nacional popular hemos avanzado 2 pasos y discutimos más, porque tenemos mayores niveles de conciencia para discutir los derechos que todavía nos faltan.